Hola, buenas noches. Sean bienvenidos a esta masterclass de El Código de la Emoción. Gracias por estar conectados a todos los médicos de los diferentes estados de la República y gracias a Simbo por esta gran invitación. Antes de iniciar, las reglas del juego son las siguientes. Cámara y micrófonos apagados para tener una mejor transmisión. Las preguntas y dudas en el chat. Después tendremos una ronda en específico para responderlas. Mi nombre es Edu Santana, mi empresa es Transición de Conciencia y soy especialista en bioneuroemoción. Soy licenciada en Contaduría, licenciada en Administración de las Finanzas, tengo un posgrado en bioneuroemoción, estoy certificada en Programación Neurolingüística también. Les voy a contar una breve historia de quién soy. Bueno, como les comenté, mi nombre es Edu Santana, vivo en la ciudad de León, Guanajuato, y estoy ahorita en Puebla, invitada por Simbo. Y les voy a contar una reseña de qué ha sido mi vida para que pues vayan entendiendo el por qué estoy aquí ahorita. Toda mi vida, bueno, la mayor parte de mi vida he trabajado en gobierno. Los últimos 10 años que estuve en gobierno fue en Guanajuato, en un organismo que se llama la Comisión del Agua. Ahí yo me desempeñaba como contadora y mi objetivo era avanzar de nivel, tener un mejor puesto, tener un mejor ingreso, como todos. Pero para eso yo inicié a estudiar otra licenciatura, la licenciatura de finanzas. Estaba yo en proceso de la licenciatura, terminé mi licenciatura, me titulé y pues yo esperaba ya mi ascenso, mi cambio de puesto. Efectivamente me cambiaron de puesto, pero no fue el que yo quería. Me enviaron al área de digitalización. Cuando yo me preparé en contabilidad, en finanzas, yo era la encargada de hacer los pagos de obra por medio de transferencia. Yo tenía a mi cargo las cuentas bancarias y mi función era hacer pagos y de un día para otro me mandan al área de digitalización. Fue para mí un shock, fue muy difícil, no lo entendía, no entendía por qué esa situación. Lo único que me dijeron mis jefes era que fue por estrategia. Estrategia nunca supe para qué, pero ahí estuve en el área de digitalización un año más. Yo ya no me sentía cómoda porque realmente no era mi función, pero estando en esa área, como el trabajo no era el mismo y el trabajo bajó considerablemente mis actividades, ahí estuve haciendo una introspección hacia mí y fue donde me pregunté a dónde quería llegar, qué estaba haciendo y por qué estaba ahí, por qué estaba en esa situación. Entonces, cuando empecé a indagar, a investigar, a conocer, llegó a mí la bioneuroemoción. En ese momento me di cuenta que todo pasa por algo, todo, por más que nos moleste, por más que nos incomode, por más que nos enoje y que nos duela, todo pasa por algo. Llegó a mí la bioneuroemoción, llegó a mí la espiritualidad y fue una conexión conmigo misma. En ese momento fue cuando empecé a ponerme en paz, empecé a dar gracias al universo por esta experiencia, por esta oportunidad y por enseñarme que siempre hay algo mejor. Todo lo que nos sucede siempre es por algo mejor. Esa es una breve historia de lo que pasé. Ya de ahí en adelante comencé a estudiar el posgrado de bioneuroemoción, comencé con mi preparación en programación neurolingüística y otras especializaciones que tengo para ayudar a los seres humanos a que reconecten con ellos mismos, a que no sufran, a que se den cuenta
que cada experiencia que no nos gusta siempre es por algo bueno, por algo mejor para salir adelante. Quería comentarles brevemente esta experiencia mía para que sepan cómo inició mi proceso en este campo de la sanación. Soy divorciada también. Hace 15 años me divorcié, de igual forma, por tener un matrimonio tóxico. Fue otra experiencia, otro aprendizaje y otro proceso que de igual forma doy gracias por esas experiencias vividas. Ahorita lo que me acaba de pasar recientemente es que hace un mes falleció mi papá. Con toda esta experiencia que tengo, esta autoayuda, he estado bien, tranquila, sané depresión, sané frustración, sané tristeza y gracias a todo este apoyo me encuentro bien a un mes de fallecido mi papá. Con esta preparación he ayudado a más de 400 personas en diferentes terapias y diferentes sesiones, diferentes consultas, pero he apoyado a 400 personas y eso me hace sentir muy bien conmigo misma, el poder ayudar, el poder sacar a esas personas de sus enojos, de sus depresiones, de sus ansiedades y de situaciones que tienen. Eso me hace sentir muy bien y gracias a esto todas las personas me tienen mucho cariño porque han visto resultados verdaderos. Te voy a dar esta metodología para ayudar a sanarte a ti mismo y después poder ayudar a sanar a más personas. El código de la emoción. Cómo liberar emociones atrapadas para una abundante salud, amor y felicidad. El código de la emoción es un método de autoayuda que a menudo produce maravillosos resultados y fantásticos beneficios, tanto de naturaleza física como emocional. Las emociones son un cuadro de reacciones, las cuales solemos vivirlas día a día y sin control alguno. En la mayoría de las ocasiones tienden a tienden a afectarnos de manera positiva y negativa. Por lo tanto, si no sabemos manejar las emociones negativas, pueden ocasionarnos problemas de salud física. Los tipos de emociones son ira, alegría, asco, tristeza, sorpresa y miedo. ¿Qué es un código? Un código es una serie de símbolos que por separado no representan nada, pero al combinarlos pueden generar un lenguaje comprensible solo para aquellos quienes lo entiendan. Un código puede ser interpretado si se conoce su fuente, o sea, de dónde proviene y cuál es su objetivo, para qué sirve. El mecanismo natural inconsciente que todos tenemos para proteger y darnos seguridad emocional desde recién nacidos es un código emocional. ¿Dónde estarías sin emociones? Las emociones realmente dan color a nuestras vidas. Trata de imaginarte por un momento un mundo donde las emociones no pueden existir. La alegría no sería posible, ningún sentimiento de felicidad, dicha, caridad o amabilidad. El amor no podría sentirse, ni tampoco las emociones positivas de ningún tipo. En este planeta imaginario sin emociones, tampoco existirían las emociones negativas, ninguna pena, ni ira, ni sentimientos de depresión, ni dolor. Vivir semejante planeta implicaría solamente existir, sin la habilidad de sentir emociones de ningún tipo. La vida quedaría reducida a un ritual mecánico poco prometedor durante toda la existencia. Agradece que puedes sentir emociones. ¿Sabes qué es una emoción atrapada? Mientras vives a través de los días y años de tu vida, estás continuamente experimentando emociones de algún tipo u otro. La vida puede ser difícil y las emociones a veces pueden ser abrumadoras. Todos nosotros
experimentamos extremos emocionales negativos por momentos. La mayoría de nosotros preferiría olvidar algunos de estos desafíos, pero desafortunadamente la influencia de esos acontecimientos puede quedarse con nosotros en forma de emociones atrapadas. Las circunstancias que a menudo generan en emociones atrapadas pueden ser pérdida de un ser querido, divorcio o problemas de relación, dificultades económicas, estrés laboral o del hogar, aborto espontáneo o aborto, trauma físico, lucha física o emocional, abuso físico, mental, verbal o sexual, pláticas negativas de uno mismo, creencias negativas acerca de ti mismo o de otros, estrés a largo plazo, rechazo, internalización de sentimientos, sentimientos de inferioridad o falta de atención o abandono. ¿Existen emociones que has experimentado que preferirías no haber sentido? Muchas personas han descubierto que cuando ellas mismas se liberan de sus emociones atrapadas, son capaces de vivir vidas más saludables y felices. Una sola emoción atrapada puede crear tanto problemas físicos como emocionales. Si eres médico, ama de casa o adolescente, tú puedes aprender el código de la emoción. Todos pueden aprender cómo liberar de los efectos realmente dañinos de las emociones atrapadas. La depresión y la ansiedad genera insomnio, anemia, bulimia, obesidad, problemas metabólicos, crisis hipertensivas, patológicas cardíacas, trastornos obsesivos compulsivos, por mencionar algunas. Cuando una emoción atrapada es liberada, alguna carga literalmente sacada. De hecho, la gente que a menudo experimenta una sensación de levedad en torno a la liberación de la emoción atrapada, encontrar y liberar aquellas emociones negativas atrapadas pueden causar literalmente cambios en cómo te sientes y cómo te comportas, en las elecciones que haces y en los resultados que obtienes. El código de la emoción trata de retirar el bagaje emocional para que tú puedas ser quien realmente eres en tu interior. Tú no eres un bagaje emocional, pero a veces tus emociones atrapadas pueden desviarte u ocasionar que transites caminos que preferirías no tomar. Las emociones atrapadas pueden apartarte de vivir la vida vibrante y saludable para la que estás hecho. El código de la emoción es una terapia que retira las emociones atrapadas para que tú puedas ser quien realmente eres en tu interior. Tú no eres un bagaje emocional, pero a veces tus emociones atrapadas pueden desviarte u ocasionar que transites caminos que preferirías no tomar. Las emociones atrapadas pueden apartarte de vivir la vida vibrante y saludable para la que estás hecho. ¿Qué es el test del balance? El test del balance es un método más simple para obtener respuestas de tu subconsciente. ¿Cómo se hace? Debes adoptar una posición vertical y asegurarte de estar cómodo. La habitación debe de ser tranquila y libre de distracciones, incluyendo música y televisión. Te será más fácil de aprender si estás solo o con alguien que esté aprendiendo junto contigo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Permanece parado con tus pies separados del ancho de los hombros, si estás en equilibrio de manera confortable. Quédate quieto con las manos a los costados. Deja ir todas las preocupaciones y relaja tu cuerpo completamente. Cierra los ojos si te sientes cómodo haciéndolo. En pocos segundos notarás que es casi imposible permanecer completamente quieto. Tu cuerpo cambiará y tu posición continuamente de manera suave en direcciones diferentes, mientras que tus músculos trabajan para mantener tu posición vertical. Notarás que estos movimientos son muy suaves y que no están bajo tu control consciente.
Cuando hagas una afirmación positiva, verdadera o congruente, tu cuerpo debería comenzar a balancearse hacia adelante, notablemente, usualmente en menos de 10 segundos. Cuando hagas una afirmación negativa o falso, debería balancearse hacia atrás, dentro de la misma estructura. Simplemente deja que tu cuerpo se balancee solo. Le estás dando a tu subconsciente su primera oportunidad de hablarte de esta manera directa y debe ser hecho de manera suave para que mejores resultados. No lo fuerces. Se hará más fácil con la práctica. Ahora, trata de hacer una afirmación que sepas que es verdadera. Afirma tu nombre en voz alta diciendo, mi nombre es, dices tu nombre. Tu subconsciente sabe que es verdadero, mientras que tu cuerpo empieza a balancearse de manera suave hacia adelante. Ahora cambia tu nombre. Elige un nombre que no sea el tuyo. Tu subconsciente sabrá que esta afirmación es falsa. Sentirás que tu cuerpo empieza a balancearse hacia atrás en pocos segundos. Este es el cuadro de las emociones. Son las emociones que le vamos a preguntar al subconsciente qué emociones tenemos, en qué columna están, en qué fila están, elegirla y eliminarla. ¿Cómo la vamos a eliminar? Con imanes. ¿Qué es la sanación con imanes? Los imanes emiten energía pura y son una herramienta poderosa para reparar los desequilibrios energéticos que tú no puedes ver. Cualquier imán puede ser usado para liberar emociones atrapadas, utilizando el código de la emoción. Meridiano gobernante. Determinados meridianos funcionan en verdad como reservas de energía que se conectan y abastecen a todos los otros meridianos de acupuntura. Tal vez el más importante de estos meridianos es el meridiano gobernante, que comienza en el centro del labio superior, se dirige hacia arriba de la cabeza y va hacia abajo por todo el centro de la columna, terminando en la rabadilla. ¿Cómo saber si tengo una emoción atrapada? Darte cuenta si tienes algo que te incomoda. Por ejemplo, situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones amorosas. Si la respuesta es afirmativa, tienes una emoción atrapada. Pasos a seguir en la terapia del código de la emoción. Lo primero, cuando estás trabajando con otra persona, es obtener el permiso de la persona, establecer un punto de referencia para realizar la prueba, determinar si existe una emoción atrapada, determinar qué emoción es, liberar la emoción atrapada y controlar si la emoción fue liberada. Paso 1. Obtener permiso. Si estás trabajando sobre ti mismo, ya tienes tu permiso. Ve al paso siguiente. Si vas a estar trabajando con otra persona, asegúrate de obtener permiso para realmente realizarle la prueba y obtener información de su cuerpo. Paso 2. Establecer un punto de partida. Antes de comenzar a preguntar acerca de las emociones atrapadas, tu primera tarea es establecer un punto de partida para realizar la prueba. Elige el método de test muscular que te resulte más cómodo de utilizar. Paso 3. Chequea si existe una emoción atrapada. Haz que la persona a la que le estás realizando el test diga la siguiente afirmación. ¿Tengo una emoción atrapada que pueda liberarse ahora? Si la respuesta del cuerpo es no, hay 3 posibilidades distintas por las cuales dice que no. La primera posibilidad es que la persona no tenga ninguna emoción atrapada. Eso es poco probable, ya que casi todos tenemos emociones atrapadas. La segunda posibilidad sería que la persona tenga una emoción atrapada, pero por alguna razón su mente subconsciente no quiere liberarla en este momento. Y la tercera posibilidad es que el sujeto tenga una pared en el corazón. De eso hablaremos más tarde. Determinar qué emoción es. Si la respuesta es sí, ¿hay una emoción atrapada para liberar?
El paso siguiente es aprender más sobre esta emoción. ¿Qué emoción es? ¿Es enojo, pena, frustración o depresión? ¿O es alguna otra emoción? ¿Cuándo quedó esta emoción atrapada y qué acontecimiento la creó? A través de un proceso de deducción simple, la puedes descartar muy rápido. El cuadro de las emociones que se muestra en la página siguiente está diseñado para hacer que tu tarea resulte más fácil. Miremos este cuadro. Observa que cada fila contiene emociones específicas, producidas por un órgano o dos. Por ejemplo, en la fila 1 enumera las emociones producidas por el corazón y el intestino delgado. Todas las emociones emanan de los órganos y estos dos órganos producen las mismas emociones en el cuerpo. Todos los demás órganos enumerados en el cuadro producen las emociones en sus filas respectivas. Para nuestros propósitos, no importa de qué órgano emanó originalmente una emoción atrapada, mientras que podamos identificar la emoción y liberarla. Después de que hayas pasado por este proceso un par de veces, será bastante rápido y simple. Te sorprenderás al ver cuán rápido puedes descubrir por ti mismo exactamente qué emoción atrapada estás buscando. Recuerda que el subconsciente siempre sabe cuál es la emoción atrapada. El test que estás haciendo es simplemente para determinar lo que el subconsciente ya sabe. El subconsciente de la persona con la que estás trabajando puede de alguna manera ver el cuadro de las emociones sin haberlo visto físicamente alguna vez. Es mejor, de hecho, si la persona sobre la que estás trabajando no puede ver la lista de las emociones mientras que estás trabajando en ella. De lo contrario, podría elegir una emoción para volverse débil o fuerte, pensando que te está ayudando cuando solo está distorsionando la prueba. Este es el cuadro de las emociones. Aquí lo que tenemos que hacer es primero determinar si la emoción está en la columna A o en la columna B. Posteriormente, en qué fila se encuentra esa emoción. Si es una fila impar, estará en la fila 1, 3 o 5. Si es una fila par, estará en la 2, 4 o 6. Posteriormente lo entenderás mejor en la demostración que vamos a realizar. Liberar una emoción atrapada de ti mismo. Para liberar una emoción atrapada de ti, coloca el imán entre tus cejas sobre tu piel, hazlo rodar o desliza el imán hacia el medio de tu frente, que es el meridiano gobernante, por encima de la parte superior de la cabeza y hacia abajo a la parte posterior del cuello hasta donde puedas llegar cómodamente, y este paso lo vas a hacer 3 veces. ¿Cómo liberar la emoción de otra persona? Para liberar una emoción atrapada de otra persona, coloca el imán sobre su espalda, en la base de su cuello, que es el meridiano gobernante. Desliza el imán desde la base de su cuello hacia la parte baja de la espalda o simplemente más allá. Este proceso también se hace 3 veces. Casos clínicos. Te voy a comentar un caso que precisamente tuve hace 2 días. Llegó conmigo una persona que la situación que ella sentía es que tenía mucho cansancio, mucho agotamiento. No podía mantenerse despierta todo el día, tenía mucho sueño, agotamiento, se sentía mal, sin energía. Llegó conmigo a la consulta, empezamos a identificar qué es lo que le pasa a esta persona con el código de la emoción. Identificamos que tenía depresión, tenía shock y tenía frustración. Quisimos averiguar por qué esas emociones se atraparon en su cuerpo y me di cuenta que la persona hace poco tiempo perdió a un ser querido. Falleció un ser querido cercano a ella. Entonces, desde ese momento, esas emociones fueron atrapadas en ella y le causaba esos síntomas. Al momento de liberar las emociones, de quitarlas de su cuerpo por esta situación,
ella se liberó y se le quitaron todos los síntomas. Es un ejemplo que acabo de tener hace 2 días aproximadamente. Permítanos unos minutos en lo que preparamos el set para nuestras demostraciones. Recuerden ir dejándome sus preguntas en el chat. Hola, gracias por esperarnos. Continuamos con nuestras demostraciones y les voy a hacer demostración de 2 pacientes para que comprendan mejor el ejemplo. Por privacidad de nuestro paciente, censuramos su cara y vamos a comenzar primero equilibrando el cuerpo de nuestra compañera Ana, que es la que nos va a apoyar en este momento, y vamos a testear su cuerpo para que nos responda sí o no, para que ustedes vean cómo se hace. Muchas gracias, Ana, por apoyarnos en este momento. Te pido por favor que cierres tus ojos, respires profundo, pongas tu mente en blanco y te voy a hacer unas preguntas para que tu cuerpo me responda. ¿Tu nombre es Juana? Ok. ¿Tu nombre es Ana? Ok. Como ya vimos, su nombre correcto es Ana. Cuando le pregunté por el nombre de Juana, contesta su cuerpo que no, que ese no es su nombre. Y cuando le pregunto por el nombre de Ana, me contesta que sí. Les recuerdo nuevamente que cuando el cuerpo se balancea para atrás, es una respuesta negativa y cuando se balancea para adelante, es una respuesta positiva. Ahora vamos a hacer una demostración de cómo podemos identificar una emoción atrapada con el cuadro de las emociones. Lo primero que tenemos que hacer es preguntar en qué columna está, si está en la A o en la columna B. Ana, ¿tienes una emoción atrapada que te esté afectando en este momento? Ok. ¿Esa emoción está en la columna A? Ok. ¿Esa emoción está en la columna B? Ok. Como ustedes vieron, nos comenta el cuerpo de Ana que tiene una emoción atrapada efectivamente y que se encuentra en la columna B. Ahora vamos a identificar en qué fila está esa emoción. Ana, ¿la emoción atrapada que tienes está en una fila impar? ¿Está en una fila par? ¿Esa emoción se encuentra en la fila 2? Ok. Ahora vamos a ver las emociones que están en la columna B en la fila 2 y vamos a preguntar una por una para ver qué emoción es. ¿Esa emoción es fracaso? ¿Esa emoción es impotencia? ¿Esa emoción es desesperanza? Gracias. ¿Esa emoción es falta de control? Ok. ¿Esa emoción es baja autoestima? Vamos a preguntar nuevamente, Ana, ¿esa emoción es fracaso? ¿Esa emoción es impotencia? ¿Esa emoción es desesperanza? ¿Esa emoción es falta de control? ¿Esa emoción es baja autoestima? Ok, Ana, vamos a verificar nuevamente. ¿Esa emoción atrapada que tienes está en la columna A? Ok, ¿está en la columna B? Ok, ahora, ¿esa emoción está en una fila impar? Ok, ¿esa emoción está en una fila par? Ok, ¿esa emoción está en la fila 2? ¿Está en la fila 4? ¿Está en la fila 6? Ok,
vamos a preguntar qué emoción es la que te está afectando en este momento. Como vieron, cambió la emoción, como que la emoción se movió de lugar o en este momento no quería que se identificara esa emoción, pero podemos seguir trabajando para identificar todas las emociones que tienen que salir. Vamos ahora a la columna B, a la fila 6, y vamos a preguntar qué emoción es la que tiene Ana. ¿Esa emoción es soberbia? Gracias, Ana. ¿Esa emoción es vergüenza? Ok. ¿Esa emoción es shock? Ok, gracias. Como ya vimos, la emoción que tiene Ana en este momento que le está afectando es shock. Vamos a preguntarle a su cuerpo si se la podemos retirar en este momento. Ana, ¿podemos retirar la emoción de shock en este momento? Ok. Ahora les recuerdo cómo se retiran las emociones. Vamos a ocupar un imán y se pasa desde su frente hasta su columna vertebral, donde termina, para retirar la emoción 3 veces. No es necesario que se toque su cuerpo. ¿Ok? Vamos a preguntarle a Ana si la emoción de shock fue retirada. Ana, ¿la emoción de shock fue retirada? ¿Ok? Gracias, Ana. Como ustedes vieron, este es el proceso para retirar las emociones. En ocasiones las emociones se mueven del lugar o en ese momento el cuerpo no permite que se retiren porque hay otras emociones antes. Entonces hay que iniciar el proceso nuevamente y buscar una nueva emoción para poderla retirar. Y así sucesivamente podemos ir emoción tras emoción hasta retirarlas todas. Muchas gracias, Ana, por tu ayuda. Terminamos con nuestro primer paciente. No se desconecten. Denos unos minutos y en breve pasamos nuestro segundo paciente. Muchas gracias. Hola, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Recuerden que pueden ir escribiendo todas sus preguntas en el chat. Están en pantalla mis redes sociales por si gustan contactarme y continuamos con la demostración. Les hago la aclaración que la cara de nuestra paciente va a estar oculta por seguridad y privacidad de ella. Y la persona que nos va a estar apoyando es nuestra compañera Lulu. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Primero vamos a testear el cuerpo para que veamos cómo el cuerpo nos contesta sí y nos contesta no. Cuando la respuesta es no, el cuerpo se va para atrás y cuando la respuesta es sí, se va para adelante. Vamos a testear el cuerpo de Lulu con su nombre. Vamos a poner su nombre verdadero y un nombre que no es el de ella. ¿Ok? Lulu, te pido un favor. Pon tu mente en blanco, cierra tus ojos, respira, relájate, no pienses en nada. Puedes poner en tu mente un paisaje de un campo, de un jardín o de agua en el mar. No necesitas saber nada y ni siquiera necesitas escucharme. Y vamos a empezar. Tu nombre correcto es Juana. ¿Ok? Vemos cómo su nombre, como no es Juana, su cuerpo contesta que no. Ahora vamos a preguntar su nombre correcto. ¿Me puedes decir si tu nombre correcto es Lulu? Ahora vemos cómo su cuerpo se dirige hacia adelante respondiendo que es correcto, que su nombre es Lulu. Voy a explicar ahora cómo identificar la emoción atrapada que pueda tener en este momento. Primero, si la tiene. Lulu, ¿tienes alguna emoción atrapada que te esté afectando en este momento? ¿Ok? Nos responde que sí. Ahora vamos a preguntar en qué columna está. Lulu, ¿esa emoción atrapada está en la columna A? ¿Ok?
Esa emoción está en la columna A. ¿Esa emoción está en una fila impar? Ok. ¿Está en una fila par? ¿Está en una fila impar? Ok. Como vemos, su cuerpo dice que está en la columna A y en una fila impar. Vamos a ver en qué fila se encuentra esa emoción. ¿Esa emoción atrapada está en la fila 1? ¿Está en la fila 3? ¿Está en la fila 5? Ok. Ahora vamos a ir al cuadrito de las emociones que se encuentran en la columna A la altura de la fila 5. Y vamos a preguntar emoción por emoción para ver exactamente qué emoción es la que le está afectando en este momento. ¿Esa emoción es acusar? ¿Esa emoción es pavor? ¿Esa emoción es miedo? Ok. ¿Esa emoción de miedo la puedo retirar en este momento? Ok, como ya vimos, tiene la emoción de miedo. Aquí en este momento podemos indagar más desde cuándo la tiene, por qué situación la tiene, pero por privacidad a nuestra compañera no lo vamos a hacer, pero se hace exactamente igual. Vamos ahora a retirarle la emoción de miedo a Lulú con un imán. Se pasa de la frente hasta donde termina la columna 3 veces. No es necesario que toque su cuerpo. Veamos cómo se hace. ¿Listo? Ya se retiró esta emoción. Ahora vamos a corroborar que efectivamente se haya retirado. Lulú, ¿la emoción de miedo fue retirada de tu cuerpo? ¿Ok? Como ya vimos, esa emoción de miedo fue retirada. Así es como se hace el procedimiento de identificación de emociones atrapadas y cómo se retiran una por una. Se hace el mismo procedimiento en cada emoción que se retira. Este proceso lo hice con nuestra compañera Lulú para que ustedes sepan cómo se hace, pero ustedes en casa lo pueden hacer hacia ustedes mismas. Se puede hacer con otro compañero o nosotros mismos lo podemos hacer hacia nosotros. Entonces, le damos las gracias a nuestra compañera Lulú por este apoyo. Me pueden contactar y mis redes sociales están en pantalla. Les comento que soy especialista en bioneuroemoción, doy consultas de bioneuroemoción y aparte terapias diferentes para apoyar en esta situación. Y permítanos unos minutos en lo que recopilamos las preguntas y regresamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Gracias por esperarnos. Continuamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. La bibliografía está en pantalla sobre el libro El Código de la Emoción del Dr. Nelson Bradley. Por cuestiones de tiempo, contestamos las preguntas más repetidas. Iniciamos. ¿Qué tipo de imán es? El tipo de imán es cualquier imán. Puede ser incluso hasta un imán de los que tenemos en el refrigerador, hasta un imán más elaborado, pero no importa el tipo de imán.
¿Cómo puedo saber si un paciente me está ocultando o distorsionando información? No hay forma de que el paciente oculte información porque realmente se le está preguntando a su inconsciente, no al consciente de la persona. Siempre sale la información que tiene que salir. ¿Cuántas veces se puede repetir la sesión? La sesión se puede repetir todas las veces que sean necesarias, no hay un límite de tiempo. Eh, en esta situación, a veces cuando se retiran varias emociones, el campo energético se bloquea porque necesita un proceso de eliminación de las emociones que ya se retiraron para continuar eliminando emociones. ¿En lugar de imagen se puede usar cuarzo? No, necesariamente tiene que ser el imán porque el imán, por su atracción, saca la emoción del campo energético. Si el paciente tiene varias emociones, ¿se pueden sanar en una sola sesión? Sí, en una sola sesión se pueden sanar varias emociones, pero como lo comenté anteriormente, hay que repetir la metodología para ver si hay más emociones por sanar. ¿La emoción que se retira en la sesión puede volver? Específicamente una emoción por un caso no vuelve. Ejemplo, si yo tengo depresión por una pérdida de empleo, sano esa emoción por pérdida de empleo y ya no vuelve, pero puedo tener otro tipo de depresión por una pérdida de un ser querido, por ejemplo. ¿Cada cuánto se puede volver a realizar esta metodología? Cada que sea necesario, puede ser incluso diariamente o en el día, varias veces en el transcurso del día. ¿La emoción encontrada puede ser de otras vidas? Sí, claro que puede ser de otras vidas también, o desde que estaba la persona en el vientre materno. ¿Con qué otras técnicas o terapias se puede complementar? Se puede complementar con bioneuroemoción, consultas de bioneuroemoción, con hipnosis ericksoniana, con programación neurolingüística o con péndulo hebreo, que es también lo que yo realizo. ¿Cómo puedo comprobar que en realidad le sirvió a mis pacientes? Se comprueba de inmediato. El ejemplo que les comenté anteriormente de la persona que tenía mucho cansancio y que tenía depresión por la pérdida de un ser querido, de inmediatamente que le retiramos la emoción, se le desapareció el cansancio. ¿En cuánto tiempo veo los resultados? Inmediato. ¿A partir de qué edad se puede realizar? No hay edad para realizarlo, pero sí quiero dejar claro que cuando un niño menor de 14 años tiene alguna emoción, no, esa emoción no es del niño, por lo regular viene de sus padres. Entonces, en este aspecto, sería más recomendable trabajar con sus papás o con su mamá. ¿El cuerpo puede bloquear la respuesta del inconsciente? ¿Qué hacer o cómo detectarlo? No, el cuerpo no lo puede bloquear. El inconsciente eh, es el que manda toda la información y el cuerpo no de ninguna forma lo puede bloquear. ¿Quién es candidato? ¿Existe alguna contradicción? Todas las personas somos candidatos a esta terapia. Hombres, mujeres, mayores, enfermos, sanos, todos tenemos emociones por sanar. ¿Quién es candidato? ¿Existe alguna contraindicación? No, ninguna. ¿Cualquiera lo puede realizar o tengo que tener alguna preparación? Cualquiera lo puede realizar siempre y cuando haya entendido bien la metodología, los pasos de cómo se hacen y cualquiera lo puede realizar ya sea a sí mismo o a otra persona. ¿Existe algún riesgo? No, ninguno. ¿Esta terapia puede ayudar a mis pacientes en el control de peso? Sí, puede ayudar a pacientes en control de peso, pero ahí sí va auxiliado con otras metodologías. En este caso podría ser hipnosis clínica o bioneuroemoción, consultas de bioneuroemoción para que sea más completo el proceso y sea más efectivo y más rápido. ¿Puede repetir la bibliografía? Claro que sí, la bibliografía está en pantalla, es sobre el libro El Código de la Emoción del doctor Nelson Bradley. Si mi paciente tiene alguna discapacidad motriz, ¿cómo lo realizo? Ah, ¿te refieres al balance del test? El balance del test se puede hacer de diferentes formas, utilizando desde un péndulo para testear,
Se puede hacer también de diferentes formas en el cuerpo utilizando un brazo extendido o los dedos, pero siempre hay una forma para poder testear al paciente que no pueda pararse. Si tengo algún paciente con patologías como síndrome de Down o autismo, ¿qué puedo realizar? Sí, sí se le puede realizar para ver qué emociones tiene y también se puede hacer un estudio más profundo en una consulta de bioneuroemoción o una hipnosis. Bueno, pues muchas gracias por asistir a nuestra masterclass del día de hoy y para contactarme están mis redes sociales en pantalla. Les recuerdo, soy especialista en bioneuroemoción, ten- tengo conocimiento en otras metodologías, estoy certificada en programación neurolingüística, en hipnosis ericksoniana y otras alternativas que pueden ayudar a estar bien, a estar en equilibrio y la verdad esto me hace sentir muy bien el poder apoyar a las personas que se encuentren lo mejor posible, que encuentren un equilibrio en su vida, en su persona. Me gusta apoyar para que todas se encuentren lo mejor posible. Este curso es para que todas aprendan, todas las personas aprendan a autosanarse y apoyar a otras personas a sanar, para que todos estemos en un mejor equilibrio y estemos mejor emocionalmente y disfrutemos de este proceso llamado vida. Muchas gracias, bonita noche.